acciones para desarrollar un yo sano, una personalidad sana. Y ya de hoy vamos a ver por qué se producen las personalidades que no van a ser tan sanas. Como hemos dicho en la clase, fases de producir sufrimiento, no solo en el paciente, sino también en las personas. Hemos dicho en la clase anterior que estas dimensiones se van integrando polos opuestos de manera dialéctica y en forma dinámica en el tiempo, de tal manera que las dimensiones, fíjense, se van desarrollando a través de la vida de la persona, logrando integrar las polaridades. Una integración armoniosa define una personalidad sana, mientras más disarmonía o menos capacidad de logro de integración, los trastornos de personalidad van a ser mucho más graves. Yo quiero que recuerden esta lámina que ya se las expliqué y les habíamos dicho que nuestro yo es el órgano encargado de la adaptación y que la adaptación, nuestro yo la lograba a partir del principio de la realidad, porque se tiene que adaptar al mundo y se tiene que adaptar, ¿no es cierto?, al límite. Por tanto, lo logra a partir del principio de la realidad y que el principio de la realidad se puede desarrollar a partir de la apreciación y el sentido y el listo. Y les habíamos dicho que en relación a nosotros mismos, esta apreciación de la realidad nos describiría a personas que nos apreciamos, que nos entendemos, porque somos capaces de haber descrito y cierto en nosotros nuestras habilidades, nuestras capacidades, nuestros defectos y virtudes. Una vez que nos hemos evaluado y nos describimos, sabemos qué límites y capacidades tenemos. Eso es a nivel de la apreciación, a nivel de lo que es el sentido. Si yo conozco cómo soy, me puedo proyectar en el tiempo y generarme un plan, ¿no? Para decir, soy médico, ingeniero, científico, músico o lo que fuera, ¿listo? Y a nivel del juicio de la realidad, yo estoy estructurado, es sano tanto en organización y en estructura. Por tanto, logré una personalidad. A nivel del entorno, a nivel de la apreciación, les habíamos dicho que ello busca ciertos moldeos leves para adaptarse a la realidad. No es que la cambie, la puede distorsionar levemente y eso lo hace para su propia tranquilidad. Y es a partir de la apreciación correcta de la realidad con ciertas distorsiones es que el individuo puede proyectar su vida y puede elaborar planes. Y a nivel de lo que es el juicio de la realidad, como aprecia la realidad con un adecuado juicio de realidad, entonces apreciar la realidad va a estructurar ideas normales, va a generar un capital ideativo normal. ¿Listo? Si eso es lo normal, ¿qué pasa cuando esa normal comienza a surgir? Una psicopatología, ¿no?, en la dimensión realidad y realidad, en relación a uno mismo o en relación al entorno, afectando lo que sea principio de realidad, ¿sí?, en lo que es apreciación, en lo que es sentido y lo que es juicio. Porque si antes yo podía saber mis virtudes, mis defectos, mis capacidades, cuando hay un trastorno de la dimensión realidad y realidad a nivel de la apreciación, yo no me he mirado respecto a lo que soy realmente, sino que me manejo y me aprecio de acuerdo a mis motivaciones internas. Entonces, si yo quiero ver que el mundo es de acuerdo a mis motivaciones internas y me voy a apreciar de la forma que no soy, voy a vivir un mundo de conflictos y contradicciones. ¿Y qué pasa a nivel del sentido? Si yo mismo solamente vivo de acuerdo a mi mundo interno, lo que va a ocurrir es que no puedo sino de darle un significado a mi vida y voy a iniciar un proceso de autodestrucción. Entonces uno dice, ¿por qué haces eso? Tú solo te boicoteas. Tienes todas las posibilidades de lograr y estás autosaboteándote, ¿cierto? Y entonces, ¿qué va a pasar a nivel del entorno? Si antes habíamos dicho que captamos la realidad con ciertos moldeos, ¿no?, leves distorsiones, cuando hay un trastorno, lo que va a ocurrir es que apreciamos a las personas, a los hechos de una forma rígida, ¿sí?, inflexible. Y cuando se altera el sentido, si yo estoy apreciando la realidad de una forma inflexible, entonces no voy a poder lograr mi propósito de vida. Más bien,
Vivo con inmediatez las relaciones interpersonales. Entonces uno no se explica por qué hoy día conoció a esa chica o ese chico. Hoy día me encanta, hoy día lo amo, hoy día me muero sin él, hoy día me acuesto con ella o con él. Ese tipo de respuesta que encontramos en los trastornos límite de personalidad. Y a nivel del juicio, tanto a nivel del entorno como en relación a nosotros mismos, entonces como ha habido una afectación del mundo, porque lo estoy viendo desde mis motivaciones internas, va a haber un fracaso, ¿no es cierto?, en la apreciación de la realidad y voy a ver el mundo amenazante y si es amenazante, lo voy a evitar. ¿Listo? Eso es cuando hay la psicopatología de estas dimensiones. Entonces yo quería que ustedes diferencien los cosas. Lo que es el trastorno del juicio de la realidad. Quiero que se acuerden que cuando trabajamos la vivencia psíquica, pensamiento, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de pensamiento, y dijimos que cuando se altera el pensamiento, se ha alterado que el juicio de la realidad y por tanto generamos ideas delirantes, creencias equivocadas, absurdas, ¿cierto? Pero que sin embargo yo deseaba, yo creía apodícticamente, nada me perturbaba, yo estaba convencido que eso era cierto. Yo soy Dios y nadie me discute eso, por más pruebas que me dieran. Esa es una alteración, ¿no es cierto?, del juicio de realidad a nivel del pensamiento. Pero también les habíamos dicho, si bien es cierto que se producen las ideas delirantes porque hay una alteración del pensamiento, hay otra función psíquica que puede llevarme a la alteración del juicio de la realidad, que es la afectividad. Y les habíamos dicho que cuando estamos tan tristes porque hemos perdido un duelo enorme, la pérdida de alguien que amábamos mucho, pueden aparecer ya no ideas delirantes, sino ideas deliroides. ¿Por qué se llaman deliroides? Porque lo que afecta el juicio de realidad es la afectividad. Y es delirante porque lo que se ha afectado es ¿qué? El pensamiento. Entonces, el trastorno del juicio de la realidad es un trastorno de un elemento del vivencial, ¿no es cierto?, que es el pensamiento, ¿sí? En cambio, cuando yo hablo del compromiso del principio de realidad, ¿qué les hemos dicho? Que el yo se adapta al mundo y lo hace a través del principio de realidad, ¿cierto? Y les hemos dicho que el principio de realidad se afecta a nivel de apreciación de sentido o de juicio. Entonces, cuando se afecta el principio de realidad a nivel del sentido y del juicio, es lo que vamos a poder describir en personalidades límites que suelen hacer episodios de micropsicosis. No es que tengan un diagnóstico de esquizofrenia, se psicotizan. ¿Por qué? Porque tienen afectado el principio de realidad a nivel de lo que es el juicio de realidad. Entonces, el principio de realidad es una función del yo. El juicio de realidad, ¿sí?, y sobre todo el trastorno del juicio de la realidad, ¿sí?, está involucrando un trastorno en un elemento del vivenciar, que es el pensamiento o la afectividad, ¿cierto? Entonces, si el principio de realidad se afecta a nivel de apreciación, estoy entendiendo que el compromiso del principio de la realidad es leve y voy a describir todos los trastornos de personalidad que se ubican en el campo de lo neurológico. Cuando en cambio se afecta el sentido de la realidad, el principio de realidad está afectado severamente y es quien me va a describir los trastornos límites de personalidad. ¿Listo? Y cuando se afecta el juicio de realidad, ¿sí?, a nivel del principio de la realidad, va a haber un compromiso grave y voy a describir toda una forma de locura, de psicosis. ¿Listo? Entonces, yo quiero que le pongamos especial interés a esta lámina, porque con esta lámina ustedes pueden hacer diagnóstico de trastorno de personalidad. ¿Por qué? Porque si conocen cómo es vivir las vivencias de realidad y realidad, cómo es, ¿no?, la dimensión pasividad-actividad, cómo es la dimensión dependencia-independencia, cómo es la dimensión adhesión-evitación, qué características tienen, los voy a ubicar en esas características y lo voy a poder describir fácilmente. Entonces, ¿qué hemos dicho? El yo se maneja a partir del principio de la realidad, que puede afectarse a nivel de la apreciación, del sentido y del juicio.
Pero cuando se altera la personalidad, no solamente se va a afectar el principio de la realidad, sino que se van a afectar otras dimensiones. Por ejemplo, se puede afectar el área de las interacciones. Dimensión, dependencia, independencia, y que además hemos dicho que pueden vivirse alternadamente el ser dependiente e independiente, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Fíjense. Cuando yo describo al trastorno de personalidad histriónico, estoy refiriéndome a un dependiente activo. Cuando yo describo un trastorno de personalidad dependiente, estoy describiendo a un dependiente pasivo. Si yo describo a un trastorno de personalidad pasivo-agresivo, me estoy refiriendo a un ambivalente activo. Cuando yo describo un trastorno de personalidad compulsivo, me estoy refiriendo a un ambivalente pasivo. Cuando yo describo a un trastorno de personalidad disocial, me estoy refiriendo a un independiente activo. Y cuando describo a un trastorno de personalidad narcisista, estoy describiendo a un independiente pasivo. Miren cómo se van afectando las dimensiones y cómo a partir de eso yo puedo sacar las características de estas personas que tienen este tipo de trastornos de personalidad. Cuando se afectan, además de la apreciación, se afecta la dimensión acercamiento, evitación o adhesividad de evitación, yo puedo describir, por tanto, al orgánico, que es un adhesivo activo y pasivo. Puedo describir al trastorno de personalidad evitador, que es un evitador activo. Y puedo describir al esquizoide como un evitador pasivo. Y cuando se altera el sentido de realidad, como un compromiso más grave del principio de la realidad, yo voy a describir a los trastornos de personalidad fronterizos. Recuerden que lo fronterizo se limite entre lo neurótico y lo psicótico. ¿Listo? Entonces, estos trastornos fronterizos son el límite o borderline, que es lo considera como el trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad. Está el paranoico, está el orgánico fronterizo y el esquizofrénico. Cuando se altera el juicio de realidad y el principio de realidad se ha afectado tanto, aparecen que... Entonces, en una sola lámina, igual como cuando Caponi nos describió el psiquismo humano, una sola lámina, en esta sola lámina ustedes pueden describir todos los trastornos de personalidad. Entonces, muy rápidamente, el caso clínico para que avancemos. Es un tipo de 23 años enviado a trabajo grave bajo la condición de libertad condicional. Suele tener dificultades importantes. Una, y las autoridades alrededor de los 15 años, aunque supuestamente tendría prevenir antes. Lo suele hacer viniendo unos 3 veces al mes. Continuamente se usan para sus casas, a las citas, cosas que son muy ingenuas. Por ejemplo, para venir hasta aquí, necesito un camión y hace 2 días que no pasa ninguno cerca de mi casa. Claro, esta persona podría comprar el camión. Que ustedes lean este caso clínico y se den cuenta que yo es un chico que tiene trastorno, tiene un rasgo muy marcado del trastorno disocial de la personalidad. Como cuando él se va ubicando en la realidad y comienzan a desarrollar un super yo, ya conductas prosociales y todo, él puede volver a ser, fíjense, el problemas, ha vuelto a la escuela, continúa su programa escolar de 2 años, libre de problemas graves. Eso es lo que le queremos decir. Entonces, hemos dicho que el principio de la realidad se puede afectar en 3 niveles, apreciación, sentido. Cuando se afecta el principio de la realidad en relación al entorno, entonces yo va a tratar la realidad con un sesgo importante, de tal manera que va a ver y va a juzgar los hechos, las personas, los objetos, desde una perspectiva rígida, fíjense, repetitiva y poco flexible. Por eso es que cuando hay esta alteración de la apreciación de la realidad en relación al entorno,
va a ocurrir que el obsesivo quiere que la realidad sea como él la tiene en el orden de la cabeza. Entonces, lo que va a hacer es que todo lo que está afuera lo va a querer ordenar de acuerdo a cómo él ve la realidad. En cambio, el narcisista va a ver que todos los que estamos fuera somos solamente objetos a su servicio, listos para adularlo y listos para que lo sirvamos. En cambio, la realidad sexualizada y va a tratar de ponerse a tono con él y va a usar su escotito hasta acá o su minifalda hasta acá. ¿Listo? Sí. Y el dependiente va a ir buscando en la realidad de qué persona puede depender, ¿es cierto? ¿Quién le va a tomar las decisiones? ¿Cierto? Porque ella o él se va a encontrar en incapacidad para hacerlo. ¿Qué ocurre cuando ya lo que se afecta es el sentido de realidad? Entonces, si hay una alteración tan grave, ya no solo la apreciación, sino el sentido de realidad está afectado, entonces va a haber una carencia de posibilidades de generarnos un propósito de vida. Y esto es lo que les ocurre a todos los fronterizos, a los borderline, a los paranoicos y a los esquizotípicos. De hecho, los esquizotípicos son para una clasificación que es el DSM-5, considerado dentro de los trastornos de personalidad, pero otra clasificación, que es la de la Organización Mundial de la Salud, considera a los esquizotípicos como otro trastorno psicológico. Entonces, vemos la totalidad de lo que podemos. Entonces, ¿qué pasa cuando se altera el juicio de realidad en relación al entorno? Lo que va a ocurrir es una alteración grave del principio de la realidad y entonces yo no va a poder apreciar la realidad como es. Pero ¿qué es lo que se altera? No es que el paciente no vea lo que ocurre fuera. Sí, lo está viendo, pero lo que se va a alterar es el significado de lo percibido. Yo les decía a sus compañeras, aquí tenemos a su compañera que tiene un iPad, un tablet, su compañera tiene un cuaderno, ¿no es cierto? Entonces yo le digo, claro, yo he visto que tiene su cuaderno y yo he visto aparato electrónico, pero ustedes creen que son aparatos normales. Y ellas pensarán que yo creo que son solamente normales. En la realidad, tienen el aspecto de una tablet o de un cuaderno, pero en la práctica son instrumentos para dañar a los de este lado y para leerles la mente a los del otro lado. El significado es lo que se altera. Y entonces, si yo le doy un significado inadecuado a la realidad, ¿qué es lo que va a pasar? Estoy crazy, ¿no es cierto? Estoy psicótico. Eso es. Entonces, fíjense, esto es algo que hemos visto y se lo he traído otra vez para que lo repasemos, porque lo que vamos a ver, si esto es la psicología, la conciencia normal de nuestro yo, la conciencia en relación a nosotros mismos, ¿qué va a pasar cuando esto que es normal se trastoca, se enferma, a nivel de la apreciación o a nivel del juicio? Entonces, rápidamente sabemos que es la conciencia, ¿sí?, de pertenencia del propio yo, nos describe a nosotros como autores de lo que hacemos, de lo que vivimos, de lo que logramos. La conciencia de unidad de Dios nos dice que somos nosotros mismos, ¿no es cierto? No somos varios, somos uno. Y la conciencia de identidad de yo nos dice que somos los mismos a lo largo del tiempo. Y la conciencia de yo en oposición al externo ponemos un límite respecto a lo que no somos, ¿no es cierto? Sabemos que solo somos, sabemos lo que no somos. Entonces, y también está la conciencia de existir de yo. Y aquí les habíamos dicho que nos sentimos con plena consistencia física y mental, ¿no es cierto? Así nos sentimos como seres vivientes. Y la conciencia de salud y enfermedad permite darnos cuenta que cuando estamos enfermos requerimos buscar ayuda, ¿cierto? Y la conciencia corporal, les recuerdo, es la representación, es el homúnculo que les han enseñado cuando hacían su neuroanatomía. Y este homúnculo va a cambiar, ¿no es cierto? Porque la representación que tiene un niño, la representación que tiene ese mismo niño cuando es adolescente, la representación que tiene ese niño cuando es joven o cuando es adulto o un anciano, cambia, ¿no es cierto? Pero sigue teniendo su conciencia corporal. Listo, eso es lo normal. ¿Qué pasa cuando hay anormalidad a nivel de lo que es la apreciación de la realidad? Entonces, la apreciación de la realidad en relación a sí mismo va a estar distorsionada. ¿Por qué? Por sus deseos, sus motivaciones internas, sus temores, sus deseos. De tal manera que se va a alterar la conciencia de pertenencia, la conciencia de identidad,
La conciencia de límites, de unidades, de existencia y de corporalidad. De tal manera, uno lo vive con desconfianza o uno lo vive con una seguridad inicial. Y eso es lo que hace que los pacientes puedan tener diferentes situaciones conflictivas, ¿no es cierto?, en relación a cómo vive, porque no va a saber si él es el mismo, porque se han alterado muchas de las conciencias que lo definen. Entonces, cuando se altera la conciencia de pertenencia, ¿sí?, van a surgir dos fenómenos, lo que es la despersonalización alopsíquica y lo que son la desrealización. Entonces, en esto de la despersonalización va a decir como que no soy yo, como que no me puedo enchufar conmigo mismo, como que yo me veo lejano, distante, no con eso, ¿no?, como me siento yo, ¿sí?, realmente, como que yo hago las cosas, sino como que no fuera de esa manera. Entonces, por eso es que lo ve familiar, como que él no hace las cosas. Y con respecto a la desrealización, igual ve el mundo como que no lo conoce, como ajeno. Su casa, su dormitorio, su trabajo, su colegio, no es el mismo, como que no pertenecieran. ¿Sí? Entonces, alguna alteración de la conciencia de pertenencia. Este es un ejemplo de despersonalización de realización. Entonces, de la conciencia de la unidad somos uno, y sabemos bien que no somos varios. Pero cuando se altera la conciencia de unidad, podemos tener dos fenómenos. Lo que son las vivencias de decisión y lo que son las disociaciones o vivencias de disociación. Entonces, en estas vivencias de decisión, el sujeto se puede ver, fíjense, ya no como uno, sino como que puede desdoblarse. Y de pronto el paciente va a decir, yo me veo haciendo la clase, pero también, o sea, me siento actuando la clase, pero también me veo yo haciéndolo eso, como si fuera un doble actor, ¿no?, y participando. Yo lo veo con este fenómeno de decisión. Cuando hablamos de las vivencias de disociación, hemos se dan como un todo. Cuando aparece disociación, una de las funciones aparece como alejada de los demás, pero en este tipo, cuando se altera la conciencia de unidad y se expresa como disociación, lo que va a ocurrir que se va a alterar su identidad y surgen, es la conciencia de unidad, surge lo que son las personalidades múltiples, que ahora se llaman trastornos de identidad múltiple, por esta alteración de la conciencia unida. Un ejemplo de esto. Y luego están los trastornos de conciencia de unidad. ¿Qué habíamos visto de los trastornos de conciencia de unidad? Somos los mismos a lo largo del tiempo, ¿cierto? Entonces, si hay una alteración, no me voy a identificar, o sea, mi reconocimiento de mí mismo a lo largo del tiempo es errática, por lo tanto, me puedo seguir viendo como un adolescente o como un niño. Y si me veo como un adolescente o como un niño, entonces voy a tener 30, 35 años y voy a seguirle pidiendo pasaje o propina a mis papás, ¿no es cierto? Porque me veo así, como niño o como adolescente. O bien me va a costar tanto reconocerme en el pasado, ¿sí? Pero ese era yo, no me gustó como era, yo soy otra persona, ¿listo? Pérdida de la conciencia o trastorno de la conciencia de identidad. Y luego está la alteración de la conciencia de los límites, ¿sí? Entonces, recuerden que estamos el límite. Yo sé lo que no soy, ¿cierto? Entonces, cuando se altera la conciencia de los límites, uno puede percibir que lo que yo siento, que lo que yo hago puede ser sentido y hecho por los demás, o viceversa. Yo puedo sentir lo que los otros hacen, ¿sí? Que los otros sienten, yo tengo que sentir. Entonces podemos ver a esos que se copian a una persona, ¿no es cierto? A un ídolo, a lo que sea, se rapan el pelo igualito, le pintan los ojos así, usan su ropa igualito, ¿sí? Porque han perdido conciencia de los límites, ¿cierto? Y luego está la pérdida de la conciencia de existir. Recuerden que nosotros nos sentimos vivos, con plena consistencia física y mentalmente. Y lo que ocurre es que el paciente nos va a decir que tengo un gran vacío, ¿sí? Estoy, ¿sí? Como que no le encuentro sentido a mi vida.
Y esta es una de las cosas que les van a referir constantemente los trastornos, las personas con trastorno de personalidad. ¿Para qué vivo? ¿Cuál es el sentido? ¿Solamente vivo para comer, para ser profesional y luego trabajar? Ese es el sentido de mi vida. Son cosas que les van a decir. Alteración en la conciencia de existir. ¿Cómo está la conciencia? El trastorno de la conciencia de salud y enfermedad. Entonces vamos a vivir en forma distorsionada el estar enfermo. Entonces, no voy en ningún caso a atenderme porque estoy enfermo o simple porque lo considero como parte de la vida, o bien voy a tener expresiones de que mi cuerpo realmente está enfermo sin que sea eso. Y luego, cuando hablamos de la conciencia corporal, ¿no es cierto? Se pueden presentar dos tipos de fenómenos, lo que es despersonalización y lo que son las somatizaciones. ¿Qué significa, no, la despersonalización somatopsíquica? Es como que veo una extrañeza, una desvitalización de mi propio yo. Recuerden que nos vemos, ¿no?, como consistentes. En cambio, aquí hay una desvitalización referida a mi propio yo corporal. En cambio, en las somatizaciones encontramos que el cuerpo es fuente de todas las dolencias físicas que pueden existir y podemos describir lo que es un cuadro de hipocondría. Entonces, si eso es cuando se altera el principio de la realidad a nivel de lo que es la apreciación, si describiéramos lo que pasa cuando se altera el sentido de realidad, sería lo mismo más grave. Por eso es que vamos a pasar a describir qué tipo de trastornos se produce cuando el principio de realidad se afecta a nivel del juicio de realidad. Igualmente, ¿cómo se va a afectar mi conciencia de pertenencia si el principio de realidad se ha afectado tan gravemente que ha tocado mi juicio de realidad? Se van a presentar diferentes fenómenos, por ejemplo, lo que es la despersonalización somatopsíquica. Entonces, yo ya no soy yo soy otro. Entonces, es cuando los pacientes nos dicen, no, yo no soy Juan Pérez, yo soy el príncipe Carlos, o yo soy Madonna, o yo soy otro, no soy yo. ¿Por qué? Porque hay un desconocimiento, negación y extrañeza respecto a mi propio yo. Entonces, pero lo vivo así como que algo inmutable me ha acontecido, ni siquiera lo comunico. Solo cuando el médico lo preguntaba, claro, es que yo soy Santa Teresita de Jesús. Entonces, es como despersonalización alucínica. También puede haber un fenómeno de desrealización como alteración de la conciencia de pertenencia, y ya voy a ver el mundo totalmente desconocido, totalmente lejano, y voy a sentir que yo no pertenezco a este mundo. Yo no soy de Perú, yo soy de otro continente, o por último, soy de otro planeta. Realmente yo soy un extraterrestre. ¿Listo? No pertenezco a este mundo. Entonces, se altera la conciencia de pertenencia cuando se produce otro fenómeno que son los pensamientos fabricados. Y entonces el paciente nos va a decir que estos pensamientos no son míos, ya vienen fabricados, ¿no? No son lo que yo pienso, los meten en mi cabeza, vienen fabricados y listos para que piense de esa manera. Entonces, no soy dueño de mis pensamientos, alteración de la conciencia de pertenencia. Y luego está el robo del pensamiento. Entonces, los pacientes van a decir que sus pensamientos se los han extraído de fuera. Yo recuerdo mucho a un paciente, Ernesto, que me decía, ¿no? Comenzó a venir con sus lentes oscuros, y le digo, Ernesto, ¿por qué vienes con lentes? Quítate los lentes. Ah, no, me dijo. Ya estoy harto de que todos los psiquiatras me roben mis pensamientos y se hayan hecho ricos con todo lo que yo he pensado. Robo del pensamiento. Me han quitado mis ideas, mis pensamientos. Están luego las imposiciones del pensamiento. Ya no solo es que me fabriquen y me pongan los pensamientos, sino que me obligan a pensar de una manera, de tal manera que me imponen pensamientos, ¿no es cierto? Y el paciente tiene que pensar de tal o cual manera. Entonces, me meten pensamientos en la cabeza y me obligan a pensar. Luego están los fenómenos de influencia. Yo quiero que se acuerden que cuando habíamos hablado de los trastornos de la percepción, les habíamos dicho que un tipo de alucinación eran las alucinaciones cinéticas, ¿de acuerdo?
de movimiento. Y cuando hay esta alteración de la conciencia de pertenencia, ¿sí? Que se pierde esta conciencia de pertenencia y se producen fenómenos de influencia, entonces el paciente va a decir que están influenciando su acción y su voluntad. Por eso es que lo pueden silenciar, los hacen hablar, los obligan a moverse, los silencian o les levantan la mano, los empujan, los tiran al suelo o los levantan. ¿Listo? Fenómenos de influencia y alteración de la conciencia de la pertenencia. ¿Qué es lo que pasa cuando se altera la conciencia de la unidad del yo? Ya no ocurre como pasa con una alteración a nivel de la apreciación, sino que aquí es tan grave que el paciente siente que dentro de él existen dos personas. Yo les ponía aquí el ejemplo. En su interior coexisten una persona buena y una mala, pero podrían decir que coexisten en su interior un hombre y una mujer, que coexisten en su interior un perro, un lagarto o un león, dos seres, ¿sí? O fuerzas que pueden coexistir. Entonces, ustedes pueden ver, no son dos seres que coexisten a la par, sino que no coinciden. Luego están los trastornos de la conciencia de identidad, que hemos dicho que esa es la conciencia que nos permite vernos a lo largo del tiempo. Entonces, cuando se altera la conciencia de identidad, no me puedo reconocer a mí mismo a lo largo del tiempo, no sé quién soy en este momento, entonces, de esa manera yo asumo una nueva personalidad. Entonces, el ejemplo yo les ponía, ¿no? Si yo asumo la personalidad de Tarzán, camino en calzoncillos. Entonces, ¿todos saben quién es Tarzán? ¿De acuerdo? Sí. Menos mal son de la generación que también se acuerda de Tarzán. Porque le pregunté a un chiquito, le estaba hablando a un chiquito porque seas parte como Tarzán. ¿Y quién es Tarzán? Entonces ya no es conocido por la nueva generación. Entonces, ¿qué pasa cuando hay trastornos de la conciencia de los límites? Van a haber tres fenómenos, lo que es difusión del pensamiento, lo que es apersonificación y lo que es transitivismo. ¿Qué significa la difusión del pensamiento? El paciente va a decir que sus pensamientos no están contenidos, sino están libres, se publicitan, todo el mundo puede leer nuestros pensamientos o su pensamiento, ¿no es cierto? Entonces, yo les pregunto, ¿saben todas las cosas que pensamos cotidianamente? ¿Qué pasaría si nos leyeran el pensamiento? Algún día vi una película donde el tipo solo le podía leer el pensamiento a las mujeres. Y era de lo más tópica, ¿no? Porque lo que piensan las mujeres, lo que quieren comprar, lo que desean que les digan, todo eso él lo repetía y era, supongo que el galán más importante que había. Bueno, pero al margen de eso, así es, le leen los pensamientos. Dice un autor que si realmente la gente podría leernos los pensamientos, pocos escaparíamos de ser considerados locos. Y luego están dos fenómenos, la personificación y el transitivismo, que son uno inversa del otro. Por ejemplo, en la personificación, en esta alteración de los límites del yo, ¿sí? La persona se apropia, fíjense, de las vivencias de otra y las hace suyas. Y puede darse no solo con personas, sino también con objetos, con animales, ¿listo? Entonces puedo apropiarme, ¿no es cierto?, de las emociones del gato o de la cortina. Eso es lo que... Y luego está el transitivismo, que hemos dicho que es la inversa de la personificación, y el paciente va a creer que todo lo que él vive, lo que él siente, es vivido y sentido por los demás. Igual puede ocurrir con animales o con cosas. Y luego está la alteración de la conciencia del existir. Yo quiero que se acuerden que cuando hablamos de las alteraciones del contenido del pensamiento y describimos las ideas delirantes nihilistas, ¿qué decía el paciente? Ustedes creen que estoy vivo, pero yo estoy muerto, yo estoy vacío por dentro. Entonces se produce esta alteración de la conciencia del existir y a ese grupo de personas se les conoce como nihilistas o portadores de delirios nihilistas. Y luego está la pérdida de la conciencia de enfermedad. Entonces el individuo ve que la enfermedad es algo inmutable, como una parte natural, o bien, fíjense, va a alterar tanto su conciencia de enfermedad que va a considerarla producto de otras cosas, pero no a que se contagió de COVID, por ejemplo, debe ser producto de otras cosas, de la maleficencia, de la maldad o de cualquier otra cosa de la vida.
Y luego están los trastornos de la conciencia corporal. Aquí se producen dos fenómenos sumamente importantes y graves, lo que son la despersonalización somatopsíquica y lo que son las somatizaciones. Cuando yo era residente en el hospital, había un médico mayor, viudo, que tenía 2 hijos. Uno de sus hijos le comenzó a decir, tienes que operarme, mira cómo ha cambiado mi cara. Pero tu cara sigue siendo la misma. No. Entonces el papá, desesperado, porque ya no sabía cómo calmarlo, lo llevó primero al cirujano plástico y le dijo que le dijera que era recontra caro operarlo, ¿no? Que si quisiera que lo opere. Entonces el cirujano, un poco en asociación con este médico, le dijo, mira, claro, tal vez podríamos operarte, pero te va a costar varios millones. Entonces el paciente que obligar al papá que venda la casa, que venda el carro, que venda todo para operarlo. Entonces, alguna vez he visto a una paciente que estudiaba aquí en Sofía, ¿no? Y me decía, hizo un cuadro psicótico y me dijo, no ve, había una chica en mi clase que era morona, morocha, y ahora mira el color que yo tengo. Me ha quitado el color, yo era blanca y ahora yo estoy negra y ella se ha vuelto. Entonces, el paciente afirma apodícticamente, ¿qué significa? Con convicción absoluta que su cara ha cambiado, que su manera de caminar ha cambiado, que él no es el mismo, desconoce sus movimientos, desconoce sus expresiones, su constitución física, todo. Y a nivel de las somatizaciones, fíjense, como aquí hay una alteración de juicio, de realidad, entonces nosotros le podemos mostrar todos los exámenes. Estamos convencidos que no tiene nada, pero él nos va a decir apodícticamente, ustedes pueden decir que no, pero yo me voy a morir mañana con VIH o con cáncer o con lo que sea. Apodísticamente, con creencia absoluta y que no importa todo lo que nosotros le digamos. Por eso es que solo los antipsicóticos van a votar esto. ¿Listo? Muy bien, estamos a 2 minutos. Bueno, aquí está la patología de la lesión. ¿Sí? Evitación, ya sabemos que la decimos, quiere estar cerca de la gente 24 horas al día. Si es la enamorada, no salir de esta relación y para alejarse de las personas en una relación cargada de emociones. En cambio, el evitador evita más bien todo tipo de relaciones, tiene incomodidad de que alguien se acerque o que tenga un compromiso con él, mucha incomodidad y angustia si alguien se acerca. Por tanto, el polo de la adhesividad está negado. El grado más alto de evitación nos describe aquí al autista. ¿No es cierto? En el autista no se entusiasma por nada. Los niños con TEA, trastorno del espectro autista, son incapaces de integrar el modo de acercamiento. De hecho, los niños con autismo, mientras más grave, no tienen contacto visual, no desarrollan sonrisa social y sus juegos siempre son inanimados, viven en su propio mundo. Esto, aislamiento del contacto, ni siquiera con cosas mientras más graves. Esto es un ejemplo de autismo. Y luego vamos a ver en la dimensión dependencia, el dependiente quedó fijado en el polo de la dependencia, por tanto mediatiza su seguridad a través del apoyo, ¿no es cierto?, de los consejos de la seguridad que le da otra persona. No confía en sí mismo y para lograrlo puede ser capaz de sacrificarse o hacer las labores más inmundas o humillantes con tal de que la persona de la cual dependa continúe. Y entonces, si no recibe apoyo, atención, se va a descompensar, se va a inmediatamente va a buscar a otra persona de quien pueda defender. En cambio, el independiente no necesita el afecto de los demás, no le interesa la opinión de los demás, usan a quienes lo rodean, ¿sí? Y evitan todo tipo de compromiso en las relaciones. Por eso es que aquí describimos a los disociales, ¿no es cierto? Tienen una autonomía desmesurada y tienen el polo de la dependencia negativa. Y entonces, hemos dicho que en este caso de la dimensión dependencia y dependencia están también los ambivalentes, aquellos que no logran integrar, ¿no?, o ambos polos, sino que los viven escindidamente o alternadamente, y son los ambivalentes que los hemos descrito como ¿quiénes? Personalidad pasivo-agresivo y dependiente. Muy bien, chicos. Aquí hemos terminado la clase del día de hoy. Espero que no haya sido tan compleja.
En